Bueno, le damos la palabra al doctor Carlos Graterón. Él es el director técnico de la Federación de Biocombustibles y nos va a hablar pues del TLC y los asuntos propios de ese sector. Bueno, buenos días. Gracias, senador, por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Antes de iniciar con los detalles de los impactos o lo que denominan oportunidades, me gustaría mencionar un par de cosas. Por estos días, el Foro Económico Mundial publicó su informe de competitividad de las naciones. Eso está, digamos, es público, de acceso público en su página web. Ese foro básicamente lo que hace es un ranking entre 140 países del mundo, donde establece cuál es el país más competitivo y el menos competitivo. Y eso lo hace en función de 12 criterios relacionados con instituciones, inversiones en el agro, desarrollo financiero, etcétera, etcétera. Pues les quería mencionar que promediando esos 12 pilares que el Foro Económico Mundial menciona en ese informe, pues está el ranking de los 140. El país número 1, o sea, el país más competitivo que aparece en el ranking del Foro Económico es Suiza, seguido de Singapur y seguido de Estados Unidos. Con Suiza y con Estados Unidos tenemos tratados de libre comercio. Los siguientes países que identifiqué para mencionarlos acá es Malasia, que está en la posición 18, o sea, es el país 18 en términos de competitividad, Australia 21, Tailandia 32, Filipinas 47 y Colombia aparece en ese ranking en la posición 61. Es decir, Colombia, el país número 61 del mundo, suscribe tratados de libre comercio con el país número 3 en términos de competitividad. Como les mencionaba, eso tiene unos pilares. Y entonces me fui a revisar cómo estábamos en cada uno de esos pilares, pero por supuesto por temas de tiempo no los puedo mencionar todos. Pero por ejemplo en el pilar infraestructura, Colombia aparece en la posición 98 del ranking de competitividad, de 140. En el desempeño de gobierno aparecemos en la posición 110. Y en la financiación, o lo que se denomina ahí un indicador de costos de política agrícola, la posición de Colombia es 134, entre 140, insisto. Entonces me surge la pregunta, ¿y cómo es que en el promedio somos 60? Si en estos temas de infraestructura agrícola, inclusive en tecnología e innovación estamos por debajo del 100, pues ¿cómo es que en el promedio somos 60? La respuesta es clara. Hay uno en el que somos el número 1, ya aparecemos calificados como el número 1, y es en el desempeño financiero, y principalmente en el criterio protección legal a prestamistas. En eso somos el número 1, entonces 1 más 130 y pico, pues más o menos vamos dando el 60. Y en otro que también somos el número 1 es el control a la inflación. Insisto, este es el informe de competitividad del Foro Económico Mundial, o sea, el de ellos, el de su fundación. Eso vale la pena revisarlo. Dicho eso, mencionarles que el sector de los biocombustibles en Colombia, al igual que la mayoría de los sectores agrarios, están sometidos a los temas de TLC. Mencionarles que uno de los puntos fuertes que los Estados Unidos ha manifestado es que el alcohol carburante y el libre comercio del alcohol carburante se debe hacer cumplir. Entre el 2013 y el 2016 al país han entrado más de 40 millones de litros importados de alcohol carburante, sin dejarles de mencionar que en Estados Unidos hay 213 plantas productoras o refinerías de alcohol carburante. En Colombia hay 6, próximamente 7, si puede, que sería la planta de Bioenergy que tanto tema se ha mencionado. Pero además de eso, en términos de biodiesel, que es el otro biocombustible que estamos impulsando y promoviendo en Colombia, pues Colombia tiene 6 plantas productoras de biodiesel y con una capacidad de producción de 500.000 toneladas, mientras los Estados Unidos tienen alrededor de 6 o 7 millones de toneladas de producción de biodiesel, y allí ellos, o sea, digamos, en el centro de los Estados Unidos, están altamente preocupados los productores de biodiesel por los efectos de los tratados de libre comercio, así que están promoviendo que los subsidios que tienen los biocombustibles, en este caso el biodiesel, para los Estados Unidos,
sean solo para los productores nacionales, es decir, para ellos. De hecho, en la actualidad, muchas de esas gestiones para intentar exportar a los Estados Unidos nos han llevado como a una sin salida, porque la Agencia de Protección Ambiental, algo así como el Ministerio de Ambiente de allá, dijo, mire, el biodiesel producido a partir de aceite de palma no es sostenible, ergo no tiene acceso a esos subsidios. Pero sí, tienen toda la posibilidad de entrar a nuestro país. Entonces uno revisa el libre comercio, digamos, el sector al que represento, y como bien lo mencionaba Oscar, pues el libre comercio por sí, si fuera libre no es malo, eso promueve la innovación y la competitividad. El problema es que esto está lleno de deformaciones, que algunas naciones reclaman. Entonces, cuando se habla entre los primeros del ranking de competitividad, simplemente para mencionarles, por ejemplo, la Comunidad Europea le puso un mecanismo antidumping al alcohol carburante de los Estados Unidos. Y de la misma manera le puso un mecanismo antidumping por deformaciones a sus estructuras de precios al biodiesel proveniente del sudeste asiático, principalmente de Filipinas. Sin dejarles de mencionar que, por supuesto, que los biocombustibles en Colombia están diseñados para generar desarrollo agroindustrial y, por supuesto, empleo justamente remunerado. Hoy este sector pone alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos, es decir, alrededor de 400.000 colombianos devengan su sustento diario de este sector. Y parte de lo que está, o las bases que eso contiene, es que tiene unas exenciones tributarias al consumo. Cuando los colombianos compramos combustibles en las estaciones de servicio, la porción que va de biocombustibles allí mezclada no tiene impuesto al consumo, y en el caso del alcohol sobre tasa, es decir, ahí hay unas exenciones tributarias. Sin embargo, nosotros nos hemos preguntado si esas exenciones tributarias a la producción nacional también se le darían a las importaciones de biocombustibles. La respuesta es sí, por como bien lo mencionaba Adriana, si fuera la respuesta no, ellos nos dirían que esos son obstáculos técnicos al comercio. O dicho de otra manera, los 40 millones de litros de alcohol que han entrado al país de producción de Estados Unidos le han costado fiscalmente a la nación una cifra importante, es decir, nosotros, nuestro agro, Colombia, en alguna medida está subsidiando la producción de alcohol carburante en Estados Unidos. No podía dejar pasar esta oportunidad, senador Robledo, para mencionar algo que está directamente ligado con esta situación. El 3 de octubre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó para consulta pública hasta el 8 de noviembre una resolución donde, como Comisión de Regulación que es, propone las fórmulas tarifarias siguientes para los biocombustibles en Colombia. Su propuesta va encaminada a que los biocombustibles en Colombia deben ser pagados con precios paridad de importación de biocombustibles, en el caso de alcohol carburante, Estados Unidos, y en el caso de biodiesel, Argentina, Malasia y Europa. Si esto se da, digamos, es más de la promoción del libre mercado, pero esta vez a través de fórmulas tarifarias. Sencillamente el sector de biocombustibles es inviable, desaparece la producción nacional, con ello desaparecen las plantas, se cierran las plantas que les mencionaba, no iniciaría operaciones Bioenergy, que es la planta de alcohol carburante que está en los llanos orientales, con los costos que ya, por supuesto, inclusive en la Comisión Quinta se han tratado, y toda esta cadena agroindustrial, digamos, se vería abocada a otras condiciones. Yo creo que en un resumen bastante rápido, esto es lo que queríamos comentarles de la situación en la que estamos hoy. Muy relevante que revisáramos, inclusive para estar en el mismo nivel de discurso de las personas con las que interlocutamos en el gobierno, que el mismo Foro Económico Mundial reconoce que somos el 134 en política agrícola y en competitividad agrícola. Muchas gracias, doctor Graterón. En ese texto que yo mencioné, que escribí hace unos años,
Yo cito ahí a Darío Múnera Arango, el presidente de la Junta Directiva de la ANDE, y él explicó una cosa que es la clave de esta discusión. Él dice es que las mercancías que salen por el mundo a competir, no compiten los productores solos individualmente tomados, sino que compiten los países, o sea, el costo de producción país. Entonces aquí podemos tener la mejor capacidad productiva en una empresa, en un sector cualquiera, pero los costos país, la tasa de interés del crédito, las vías, los costos de la energía, etcétera, etcétera, nos sacan de la competitividad. Esto es lo que un poco se ha señalado aquí con estos índices. Y lo otro es esto, para reafirmarlo. Cuando se estaba discutiendo el TLC con Estados Unidos, en esta comisión quinta, yo le advertí, o antes incluso, le advertí al ministro de Minas que como estaban aprobando los asuntos de los biocombustibles, íbamos a terminar subsidiando los biocombustibles extranjeros. Y bueno, y así lo pactaron, así está acordado. O sea, hoy en Colombia, cualquier alcohol carburante o biodiesel que entre importado por la vía de los TLCs termina siendo subsidiado por los colombianos. O sea, Colombia subsidiando a Estados Unidos. Es que esto es una cosa que si no fuera cierta nadie lo creería, pero bueno, así lo negociaron, con la advertencia de este senador. Luego ni siquiera pueden decir que bueno, no se dieron cuenta. Sí se dieron cuenta y sin embargo lo hicieron así.